Viernes, 11 de julio de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 203-0735. Tipo, aislada. Acción de cumplimiento del contrato de seguro. Es constitucional la condición prevista en el artículo 82, segundo párrafo, de la ley relativa, para computar el plazo para ejercerla. Hechos. En un juicio ordinario mercantil se demandó a una aseguradora el pago de la cobertura por responsabilidad civil de daños derivado del contrato de seguro base de la acción. En primera instancia se declaró fundada la excepción de prescripción y se absolvió a la demandada. En apelación se determinó que la aseguradora incumplió con el pago de la cobertura por responsabilidad civil de daños derivado del contrato de seguro base de la acción. La demandada promovió amparo directo en el que señaló que el artículo referido, al prever que para computar el plazo para que las personas terceras beneficiarias ejerzan la acción de cumplimiento del contrato de seguro deben tener conocimiento del derecho constituido a su favor, es inconstitucional e inconvencional. Porque al aplicarlo sistemáticamente con el artículo 147 de la Ley sobre el contrato de seguro se extiende indefinidamente la prescripción de la acción de cumplimiento del contrato de seguro y, con ello se vulneran los derechos de igualdad y de legalidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es constitucional la condición prevista en el artículo 82, párrafo segundo, de la Ley sobre el contrato de seguro, relativa al cómputo del plazo para ejercer la acción de cumplimiento del contrato respectivo. Justificación. El artículo 145 de la ley mencionada define el seguro de responsabilidad civil como aquel mediante el cual la empresa de seguro se obliga a pagar la indemnización que la parte asegurada deba a una tercera persona, a causa de los daños y perjuicios de cuyas consecuencias sea responsable la asegurada, y que ocurra durante su vigencia. Cuando se trata de una póliza que cubre la responsabilidad civil por daños a terceros, existe una tercera afectada, quien sin ser parte en el contrato adquiere un derecho frente a la aseguradora al verificarse el siniestro. El artículo 147 de la citada ley habilita a las víctimas de los siniestros por responsabilidad civil a que, de forma directa, hagan su reclamo frente a la aseguradora, considerándose como beneficiarias del seguro desde el momento del siniestro. La persona tercera dañada tiene dos derechos a los que corresponden dos obligaciones que no se deben confundir. 1. La de la parte asegurada causante del daño que nace del hecho ilícito en el ámbito extracontractual o contractual. Y 2. La de la aseguradora, que también surge de ese mismo hecho ilícito, pero presupone la existencia de un contrato de seguro y que está sometido al régimen especial del mencionado artículo 147. Por otro lado, el artículo 81 de la misma ley prevé dos reglas generales relativas al plazo de prescripción de la acción de cumplimiento del contrato de seguro, pues establece que prescribirán en 5 años cuando se trate de seguro de vida, y 2 para todos los demás casos, y precisa el momento a partir del cual inicia el cómputo. El diverso 82 del mismo ordenamiento describe las excepciones a esas reglas respecto al inicio del plazo prescriptivo, y, a favor de la aseguradora, cuando exista omisión, falsas o inexactas declaraciones sobre el riesgo corrido, supuesto en el que la prescripción empieza a computarse a partir de que la aseguradora tenga conocimiento de esas cuestiones, y 2. A favor de las personas interesadas, como pueden ser las contratantes o las beneficiarias del seguro, y, cuando desconocen la realización del siniestro, caso en el cual la prescripción empieza a contar desde el día que tienen conocimiento de ese acontecimiento, debiendo demostrar que hasta entonces ignoraban la realización del siniestro, y 2. Tratándose de las personas beneficiarias se necesitará, además, que éstas tengan conocimiento del derecho constituido a su favor. Entonces, tratándose de estas últimas, por excepción a la regla general, el cómputo empezará a correr a partir de que tengan conocimiento de la realización del siniestro y del derecho constituido a su favor. En ese sentido, también lo establece el diverso 66 de la ley en comento. Esto es, la persona tercera beneficiaria no solo debe tener conocimiento de la realización del siniestro, sino también de la calidad de beneficiaria que le resulta con motivo del siniestro y que tiene derecho a solicitar el pago de la indemnización. Lo que tiene lógica al tratarse de un seguro de responsabilidad civil que no es contratado por la parte beneficiaria, por lo que es común que las personas beneficiarias desconozcan el derecho constituido a su favor.
si se tomara como único punto de referencia la realización del siniestro para hacer efectivo el seguro. Ello traería como consecuencia que por desconocimiento se extingan en su mayoría las acciones para el reclamo de ese tipo de seguro, pues su cobro sería una ficción legal ante el desconocimiento y, por el paso del tiempo, las personas terceras beneficiarias perderían ese derecho, sin siquiera saber que contaban con él. Entonces, ningún sentido tendría la existencia de ese tipo de seguro, si en su mayoría al vencer el plazo para su ejercicio no podrán realizar el cobro, lo que generaría una desventaja en contra de las personas designadas como beneficiarias. De ahí que es constitucionalmente válido que el artículo 82, segundo párrafo, de la Ley sobre el Contrato de Seguro, establezca que en caso de que las personas terceras beneficiarias, para que inicie el cómputo para la prescripción, éstas deben tener conocimiento de ese derecho constituido a su favor. Además, no se advierte que ese precepto sea violatorio de los derechos de igualdad y de legalidad, pues solo impone a la persona beneficiaria la carga de probar que ignoraba ese hecho cuando la aseguradora controvierta la fecha. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 3. Registro Digital, 203-0742. Tipo, aislada. Delito de abuso de autoridad. El artículo 419, fracción 4, del Código Penal del Estado de Puebla viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Hechos. Una persona servidora pública fue vinculada a proceso por el delito de abuso de autoridad previsto en el precepto mencionado. En la hipótesis relativa a cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado. Promovió amparo indirecto en el que controvirtió su constitucionalidad, al estimar que viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El juez de distrito negó el amparo al considerar que el texto de la norma no es ambiguo ni indeterminado. El imputado interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 419, fracción 4, del Código Penal del Estado de Puebla viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Justificación. En las ejecutorias de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dieron lugar a las tesis aislada primera, 6/2010, y de jurisprudencia 1A/J. 54/2014, décima, y 1A/J. 24/2016, décima, así como en la acción de inconstitucionalidad 95/2014. Del Pleno del Máximo Tribunal, se consideró que las leyes penales deben ser claras, precisas y exactas para que las personas puedan entender qué conductas están prohibidas y cuáles son sus consecuencias legales. El principio de legalidad incluye la previsibilidad, que es la capacidad de los ciudadanos de anticipar qué conductas son delictivas bajo la ley vigente. La redacción del artículo 419, fracción 4, del Código Penal del Estado de Puebla impide que los servidores públicos tengan certeza jurídica sobre qué exactamente constituye un acto arbitrario y atentatorio, dificultando así que ajusten su conducta a la ley. Además, el delito se define de manera vaga y amplia, utilizando expresiones como cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado. Esta formulación es tan amplia e indeterminada que deja un margen excesivo para interpretaciones subjetivas por parte de las autoridades encargadas de su aplicación, lo que puede llevar a decisiones arbitrarias. Por tanto, la norma viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que el elemento objetivo consistente en la conducta cuando ejecute cualquier otro acto, y el elemento normativo que sea arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, son sumamente imprecisos y amplios, comprometiendo la seguridad jurídica y el derecho de los ciudadanos a una ley clara y previsible. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 203-0751. Tipo, aislada. Impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en el Estado de México. El Congreso local está facultado para regularlo. Hechos.
Diversas personas jurídicas promovieron amparo indirecto contra los artículos 69S al 69 sansexis del Código Financiero del Estado de México y municipios que gravan la emisión de gases a la atmósfera. Al considerar que se invade la esfera competencial del Congreso de la Unión en materia tributaria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Estado de México tiene la facultad para ejercer su potestad tributaria en la regulación del impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ya que, 1. No existe una reserva expresa en favor de la Federación ni una restricción constitucional que prohíba dicha acción, y 2. Se vincula directamente con la protección del aire, considerado un recurso natural esencial para el medio ambiente. Justificación. No existe una reserva expresa para la Federación ni una restricción específica que prohíba al Estado de México ejercer su potestad tributaria para regular el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Como la legislación reclamada se vincula con la emisión de ciertas sustancias a la atmósfera. El recurso natural comprometido con esta actividad específica no se limita al espacio físico sobre el territorio nacional en general, sino que se refiere específicamente al aire. Esto revela que la normatividad estatal comparte una preocupación por la protección del medio ambiente y la regulación de emisiones contaminantes, centrándose en la atmósfera como un recurso natural que requiere protección y preservación. De modo que no existe disposición legal que impida que la entidad federativa establezca y regule dicho impuesto dentro de su territorio. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.